bienvenidas a una nueva emisión de tu programa Rompe tus Patrones, un espacio en el que buscamos brindarte herramientas que te permitan mejorar tu calidad de vida allá afuera y darnos cuenta que la salud es lo más importante de todo. Y justamente eso reflexionaba en la mañana y decía, ¿cómo a veces no nos damos cuenta de que se nos olvida valorar la salud y que nuestra única misión en esta tierra es extender lo más que se pueda la fecha de caducidad de nuestro cuerpo? Porque al final, cuando el cuerpo se acabe, esta existencia humana, también como la conocemos, terminará de existir. Así que en este espacio hoy me complace muchísimo, de verdad, y es un programa que tenía muchas ganas de hacer, porque hoy en cabina nos acompaña una mujer que voy a decir primeramente que admiro, que también estimo, ¿sí? Y no quiero que se me corte la voz, pero es una persona que estimo, que quiero, que admiro, que es una gran psicóloga, una gran profesionista, una gran mujer que también me ha permitido conocer su historia de vida y ver su resiliencia, y hoy tenerla aquí en cabina me llena de muchísima alegría, pero sobre todo porque vamos a hablar de un tema bien interesante que tiene muchos estigmas, que a veces como padres obviamos, omitimos señales, pero que también los adolescentes tienen un grito de ayuda muy desesperado, mal expresado. Y hoy vamos a hablar acerca del tema del cutting. Y no hay nadie mejor que Mariana Aranda para acompañarnos con este tema en cabina. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, me encuentro muy bien, mucho calor el día de hoy y un tema que aprecio, que me gusta muchísimo y en el que diariamente me considero una aprendiz, puesto que todo cambia de una manera bastante rápida. Sin embargo, cada día es satisfactorio el proporcionar ese granito de arena con cada uno de los chicos con los que uno trabaja dentro de sesión o dentro de terapia. El tema de los adolescentes, sin duda alguna, no es nada sencillo. Dicen que un adolescente es prácticamente un adulto que tropieza todos los días tratando de ser un adulto, un intento de adulto que tropieza a diario. Entonces, en ese tropiezo, prácticamente diariamente están tratando de corregir lo de un día anterior, y esa es una etapa que dura muchos días, no 2, 3, muchos días. Si bien es cierto, el cutting es el número 1 de todos aquellos autolesiones o actividades de daño propio que cometen los adolescentes y en general las personas, y te quiero platicar un poquito al respecto. ¿Qué es el cutting? Porque aparte el término se escucha difícil de pronunciar, ¿no? Pero bueno, en español podemos hablar que son justamente estas autolesiones que a veces se practican con navajas, con tijeras, etcétera. Pero básicamente, ¿qué es? Conductas que son aplicadas de manera deliberada de lesiones en el cuerpo, cutting en específico, self-cutting, la parte de afuera del cuerpo, sin una finalidad suicida. Si bien es cierto, el cutting es el primer lugar de esas autolesiones, seguido de cortes de piel más profundas como quemaduras, golpes, arrancarse el cabello, rasguños y en muchos casos intoxicaciones, ¿no? Ningunas llegando al suicidio. Yo he escuchado esa parte, ¿no? Que dicen, el que se corta, o sea, el niño o la niña que genera estas autolesiones, no está buscando precisamente el suicidio, pero sí podríamos decir que es la puerta de entrada, ¿no? O sea, que llega un momento, que no es todos los casos, pero sí puede ser la puerta de entrada al suicidio o no meramente. Yo creo que si hablamos en términos de porcentaje, un 100%, los adolescentes, digamos una edad de entre 11 y 15 años, que sí terminan en un suicidio, estamos hablando de un 8 o un 9%. Si bien es cierto, es mínimo, no quita que sea un porcentaje significativo, ¿sí me explico? No hay un regreso. Y hablando de números un poquito, te voy a platicar. El último estudio que hizo la Organización Mundial de la Salud fue justamente en 2019, un poquito antes de pandemia. Sí, claro que estas cifras pudieron haber cambiado significativamente. Este estudio estuvo realizado en gran medida en Occidente y, vuelvo a lo mismo, entre adolescentes entre los 11 y los 15 años. Estamos hablando de un porcentaje. De 40 adolescentes en esas edades, hablamos que 4
adolescentes sí reconocen haber practicado en algún momento cutting. Ese es el 10%. Vámonos más para abajo todavía. Estamos hablando de que de esos 4, solamente un papá puede decir que reconoce haber visto señales de que su hijo tal vez practicaba cutting, sin certeza, ¿sí? Sin certeza alguna. Y a eso vamos a exceptuar casos de rasguños de animales, de sus mascotas, algún tipo de actividad física que hagan. ¿Qué quiere decir? Que hablamos de un desconocimiento muy significativo por parte de los padres con respecto al tema y con respecto a cómo abordarlo. Y sabemos que, y lo hemos visto en terapia, y también en muchos casos cercanos a nosotros, o en mi caso, muchas ocasiones cercanos a nosotros, pero el adolescente lo que más quiere es que no se den cuenta. Y es como irónico, ¿no? Porque al final el cutting es una forma de pedir ayuda, o sea, es una forma de drenar el dolor. Alguna vez escuché una analogía que decía que es como hacerle la abertura al globo para que por fin el dolor, o sea, el dolor que está concentrado dentro del globo, para que de alguna manera salga, o sea, es como es una cortada que permitiera, o sea, si lo viéramos así, es la apertura para que el dolor pudiera salir por esa forma. O sea, aunque es un grito de ayuda, no quieren que se den cuenta. Y es como irónico, porque de alguna forma es mírame, pero sin que te des cuenta que necesito que me mires. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? ¿Por dónde empezar como papá? Mira, primero que todo quiero destacar que sucede en la mayoría de las ocasiones en mujeres más que en hombres. El cutting versus el suicidio sucede 3 veces más en hombres que en mujeres. Si bien es cierto, sí se trata de llamar la atención, no en todos sus casos. En psicología decimos que la excepción es la regla. Puedes tener un diagnóstico o un material con distintos puntos para poder emitir un diagnóstico, pero aún así la misma esquizofrenia no puede suceder en 2 personas. ¿Sí? Tiene rasgos muy distintos. Y en ese caso, las causas y las motivaciones para practicar cutting suelen ser también muy distintas y varía si es hombre, si es mujer, si es una mujer latinoamericana, si es una mujer en Europa, varía significativamente. Déjame te platico. La autodestrucción, como lo del cutting, es una expresión no verbal. Todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer expresa, eso es cierto. Sin embargo, el cutting es una forma de no querer responsabilizarme de eso que estoy expresando. Y hablamos de sentimientos, ira, rabia, tristeza, soledad, todas aquellas situaciones vulnerables que el adolescente está atravesando. Ahora, quiero regresar un poquito al tema del adolescente, ¿sí? Un adolescente pasa por un sinnúmero de duelos. La pérdida de la imagen infantil, el duelo de no poder encajar con la expectativa del adulto, el duelo de la pérdida de los padres, porque los padres ya no me tratan como el niño que era, pero tampoco me tratan como el adulto que voy a ser. En ese ir y venir de tantos duelos, de tantas pérdidas, pues la comunicación se pierde cada vez más. ¿Por qué? Porque pareciera que los gritos que emito como adolescente no son escuchados por los adultos. Que nadie me entiende. Así es, nadie me entiende, se vuelven rebeldes, ¿no? Ahora, el cutting tiene la intención de provocar dolor y distracción a la emoción, lo del globo, sí, se distrae, el aire sale. Y el suicidio, a diferencia, es acabar con el sufrimiento. Y en muchas ocasiones el suicidio suele ser sin dolor y suele ser muy rápido. El cutting no, es lento y buscando la mayor cantidad de dolor posible. ¿Sí me explico? En gran medida, más que llamar la atención, se utiliza para sentir poder sobre uno mismo. ¿Por qué? Yo controlo hasta dónde hago el corte y yo controlo hasta dónde duele aparentemente. ¿Sí me explico? Es una forma de llamar la atención o de demostrar públicamente un sufrimiento interno, sin embargo, con la intención de no buscar cero ayuda, ni tampoco comprensión. En donde no quiero que se den cuenta, aunque sé que estoy sufriendo, aunque sé que en algún momento quiero dejar de sentir el sufrimiento, pero es tan íntimo, es tan conmigo mismo que busco todas las maneras de que las demás personas no se den cuenta y que sí, o sea, podemos ver llamar la atención como, hey, mírenme, pero básicamente es como si dentro del adolescente hubiera un rayito de conciencia que dice, oye, necesito ayuda, pero no sé cómo pedirla, entonces como me duele tanto, déjame, me distraigo un ratito del dolor, ¿no? Sí. De tener control.
Y en algún momento yo había escuchado que justamente genera, ¿no? O sea, los cortes en la piel generan serotonina, Sí, que es una hormona del placer. del placer, que se siente placentero Ujú. y que por un ratito nos ayuda a mitigar el dolor. Así es. Y vamos a platicar acerca de los 6 motivadores. ¿Cuál es el número 1? El número 1, como habíamos mencionado, llamar la atención, ¿sí? Esta necesidad de demostrar a ciertas personas, los que ellos decidan o elijan, generalmente el círculo más cercano de amigos, ¿no? Adultos, para que ellos mismos sientan como una amenaza a que lo vuelva a cometer, ¿sí? Y es esta necesidad del adolescente de mi mejor amigo, el chico que me gusta, mi amiga que ya no, que está dejando de ser mi amiga, una vez más se acerque a mí para cuidarme, que no vuelva a cometer o que no suceda algo peor, ¿no? Y de ahí se desprende cosas un tanto más peligrosas, donde entra esta manipulación de si me dejas, me voy a lastimar, ¿sí? Si no me contestas, voy a cortarme, o el nombre que ellos le pongan, ¿no? O sea, es consciente de que está cayendo en este círculo de victimismo, de manipulación, o realmente lo hace de una manera tan inconsciente que no alcanza a medir las consecuencias de lo que está haciendo. O sea, ¿cómo hace lo que has visto en terapia? Claro, claro que lo sabe, que está manejando a su nivel de manipulación, lo hace con todo ese propósito, ¿sí? No es tan inconsciente. Sin embargo, no lo atraviesa por la red del adulto, ¿no? De la realidad, del objetivo, ¿sí? De hasta dónde, el alcance que tiene, no, por supuesto que no lo atraviesa. Un segundo motivo podría ser autocastigarse. Chicos con una autoestima demasiado bajo, con sentimientos de culpa o de no sentirse merecedores de algo. Sí, es muy curioso. Después de un examen en el que a lo mejor no estudió, pero por ahí copió y entonces todo el mundo le hace fiesta y entonces viene el sentimiento de culpa y entonces me castigo. Sí, no. Es una manera de nadie me castiga, yo lo puedo hacer solo. ¿Sí? Una vez más, sentir el poder. Viene una tercera, evadir el malestar emocional. Tú lo mencionabas al inicio, es un proceso de detener el pensamiento o interrumpir lo que estoy sintiendo en el momento, ¿sí? Y digo interrumpirlo porque evidentemente después del corte pasará un periodo de 10, 15 minutos y otra vez regresas y te das cuenta qué sucedió y empiezas a pensar por qué sucedió, desde dónde sucedió y solamente es un círculo vicioso al que no buscas darle una solución, evidentemente. Eso desde la parte del adolescente. También puede considerarse una conducta para suicida, como para saber qué se siente o si son capaces de hacerlo, si es que llega a suceder. Para asumir el control sobre situaciones que le llegan a rebasar al adolescente. Ya sabes, esta parte de no hay un control externo ni de las personas, ni de las acciones, ni de las cosas que están sucediendo alrededor, pero sí hay un control sobre mi propio cuerpo. Esta parte de aquí me detengo, porque sí, la mayoría de ellos sí tienen esa conciencia de detenerse. Claro, no dentro de los primeros 30 segundos, pero posterior a ellos sí, claro, totalmente. Ya regresan a ese nivel de conciencia. Y un último, por sentimientos de vacío crónico. ¿Sí? Esos chicos, esos adolescentes que tienen esa sensación de un vacío constante, de una frustración de no poder sentir algo. Sabemos que toda conducta es el síntoma de algo más grande, ¿no? Pero también sabemos que en niños y adolescentes la conducta es el síntoma de un fallo en el sistema. Que a diferencia de los niños per se, que sí sus hábitos dependen, si no es que al 100% de sus padres, al menos la mayor parte, los adolescentes empiezan por este proceso de individuación, en donde ya tengo la capacidad de poder elegir lo que me gusta, lo que no me gusta, mis reglas, no mis reglas, etc. Pero este síntoma, o sea, un chico, pongámoslo así, un adolescente que encuentra como única alternativa el cutting, ¿no? O sea, que esos son los recursos que su mente le da para poder afrontar una situación difícil. ¿Cómo se relaciona esto con el sistema? O sea, con los padres, con los hermanos, con los abuelos. O sea, ¿hasta qué punto tienen, digamos, una injerencia en su conducta? O sea, en propiciar, vaya, una situación de este tipo. Si bien es cierto, estamos hablando de una prevalencia o de factores de riesgo. Creo que radica muchísimo en esas estrategias o habilidades de afrontamiento
que de primera mano la familia es capaz de proporcionarle, de mostrarle a partir del ejemplo a ese adolescente. Si estamos hablando de un papá o una mamá que suelen ser evitativos, que suelen recurrir a la ley del hielo, que son punitivos, que son cero empáticos, ¿qué estrategias de afrontamiento podría tener ese chico de 11, 12 años? ¿Sí? Y lo único o lo más cercano que tiene es el compañerito que practica cutting, ¿sí? Hablando del proceso de diferenciación. Los ejemplos a seguir son los adultos antes de la adolescencia. Llega la adolescencia, llega esa diferenciación y ahora busco a qué otra persona seguir. Anteriormente se pensaba a un artista, a un futbolista, ahora se sigue al compañero de al lado. A los TikTokers. Claro, totalmente, que siguen siendo adolescentes. Yo he buscado cutting, literal, así, tal cual en TikTok, y te aparecen cientos de perfiles en donde de adolescentes, o sea, de niños casi, intentando educar a otros niños, en donde no nada más lo promueven como una práctica, sino aparte te explican el paso a paso sobre el cómo hacerlo. Interesante que TikTok no haya bajado ese tipo de contenido con el tipo de normas que tienen. Y eso es uno de los principales factores del riesgo, ¿sí? Mientras más programas donde el adolescente practica cutting, es más suicidio, claro que la curva sube posterior a ese programa. De hecho, hay muchas plataformas en internet que tienen censurada la palabra cutting. No pretendo hacer de esto mercadotecnia. Pinterest, simplemente. Es un uso restrictivo y no puedes rastrear la palabra cutting. Otros, TikTok, no lo tienen restringido. En la mayoría de las veces, lo que da son solamente ideas, ¿sí? De cómo hacerlo. Sí, totalmente. Te voy a platicar. Dentro de esta prevalencia y dentro de estos factores, hay situaciones o hay adolescentes que son más propensos a recaer en este tipo de conductas de autolesiones. Pacientes con depresión, con ansiedad, porque la depresión y la ansiedad cada vez va en aumento en adolescentes. Y en niños, aunque es un poco más complicado de identificar, también en ellos. Pacientes o adolescentes con trastornos de alimentación o de la conducta alimentaria, de consumo de sustancias. Sí, también, una vez más, es más prevalente en adolescentes. Pacientes con trastorno de estrés postraumático y en su minoría enfermedades mentales, TDA, Asperger, autismo. Y entonces, el DSM-5. Así es. Depende de cada cierto tiempo, tiene sus adecuaciones y recientemente cada vez es más frecuente esa adecuación, puesto que va cambiando de manera volátil, muy, muy volátil. Los criterios para determinar si, por ejemplo, el cutting entra dentro de un trastorno y de qué manera se desarrolla. ¿Por qué te cuento esto? Si un padre es capaz de identificar a su hijo con un rasguño o con una herida, no puede inferir inmediatamente que ya se trata de cutting. Para poder diagnosticar un cutting o la práctica de cutting, es necesario revisar temporalidad, motivación, un diagnóstico diferencial, si fue a partir de la depresión, si fue a partir de una frustración bastante grande, si fue a partir de un golpe jugando o una actividad física. Si antes de hacerlo hay por poquito una sensación de miedo o de peligro por lo que vas a cometer, si hay algún malestar clínicamente significativo, entre otras. Un rasguño o una herida no es suficiente para diagnosticar cutting. Habrá que hacer todo una revaloración por parte de un profesional. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un chico adolescente, vamos a ponerlo de esta manera, está pasando por una situación difícil, quizá, no sé, tiene 14 años, empieza con el primer amor lo rechaza, etcétera, o la rechaza, se siente triste, conoce a alguien que practica el cutting o lo vio en redes sociales, entonces quiso experimentar el que se siente, ¿no? Quiso tomarlo como un método de afrontamiento, se corta, se da cuenta que no le gusta, que no lo disfrutó, no lo vuelve a hacer para la conducta, pero el papá lo ve, ¿no? Y justamente lo primero que dice es, tengo que llevarlo a terapia porque acabo de darme cuenta que mi hijo tiene un corte, ¿no? Basado en este manual, tiene que haber un tiempo para, es decir,
lleva un mes con la práctica o más de 5 veces con la práctica o más de 15 veces con la práctica para entonces considerarse un trastorno. Es decir, menos de una cantidad de tiempo, menos de una cantidad de intentos. Podría considerarse solamente experimentación y si el niño pudo parar por sí mismo la conducta, entonces hablamos de que, digamos, tiene más herramientas o de qué va esa parte. El DCM precisamente lo identifica a partir de 5 situaciones de cortes durante un año. Es bastante amplio. Bastante amplio. Bastante. Sí podemos hablar de que fue una experimentación, pero a pesar de ser solo eso, entre comillas, y papá o mamá lo están viendo, antes de explotar, vale la pena, totalmente de acuerdo, llevarlo con un profesional o atención profesional, totalmente. ¿Sí? Desde el primero, segundo, tercero, ayuda con un profesional. Si no es porque seguramente esté diagnosticado, pues es para que no lo esté, eventualmente. No agarras una navaja y te cortas solamente o sea, si no hay un motivador, al menos leve, por detrás que te lleve a practicar. Así es. Si hablamos del mundo adolescente, ser adolescente es un riesgo. Factor de riesgo importante, ¿no? Sin embargo, estudios recientes han explicado que hay algunas características más predominantes precisamente en adolescentes que sufren o que padecen o que practican el cutting. Por ejemplo, adolescentes que tienen una capacidad bastante, ¿cómo decirlo? Bastante pequeña para solucionar problemas, bastante eficiente, que suelen ser muy impulsivos, que suelen presentarse con emociones, sentimientos de ira o de hostilidad. Generalmente sucede en ellos. Es más común en mujeres, como te comentaba. Es más común cuando hay de trasfondo un uso o abuso de sustancias, algunos rasgos de ansiedad o de depresión. Generalmente con adolescentes que viven con un solo padre, que van saliendo de un divorcio, que hay un problema muy grande, muy significativo en la convivencia con uno de los padres o con los dos, cuando tienen problemas en la escuela, no tanto académico, pero sí más de convivencia. Y como mencionábamos hace rato, los medios de comunicación, ¿sí? A mayor ¿cómo se puede decir? Publicidad sobre cutting o sobre suicidio, sí, se levanta, o sea, sube, el índice incrementa significativamente, ¿no? Y si a esto le sumamos que los chicos en ese tipo de situaciones sí son muy compartidos, mi navaja, ¿sabes? Otro tipo de enfermedades. Híjole, ese es uno de los riesgos más grandes, ¿sí? Aún más que el mero suicidio. Creo que hay muy poca información. Y en algún momento yo platicaba con una directora de un colegio y como parte del programa de habilidades, pues tú sabes que implementamos el diagnóstico socioemocional. Y una de las preguntas pregunta justo eso, ¿no? ¿Has recurrido a la práctica del cutting, etcétera? Te puedo decir que la directora específicamente de esa institución nos pidió no implementar el diagnóstico porque era darle una idea a los chicos que a lo mejor no estaba implantado en su mente. Entonces se vuelve un problema mucho más grande porque no podemos detectarlo o no que no podemos, o sea, pero es una conducta silenciosa que hace que la detección sea mucho más complicada, que nos da miedo hablar del tema porque entonces a alguien se le puede prender la idea y entonces como no hay información, como no se habla del tema, creo que se vuelve una bomba de tiempo. Y veamos esto, a lo mejor no termina en suicidio, pero aunque es normal, o más bien aunque es común, no es normal. A ver, no, un chavo de 16 años no tendría, de 11 años, que está en la plena joyita de la vida, de 12 años, no tendría por qué pensar que la única forma de solucionar el dolor que tiene es a través de agarrar unas tijeras o una navaja. No, porque se va haciendo un problema más grande que un día te revienta a los 20 años con una depresión, ansiedad potentísima, que un día a los 25 años te detona en un aislamiento social. A ver, tenemos que hablar del tema. Y el simple hecho de subir este episodio a las redes sociales es como, híjole, ojalá que YouTube no me lo vaya a bajar, ojalá que Spotify no me lo vaya a bajar, ¿no? Porque es tan tabú. Pero si no lo hablamos, sí, se convierte en un problema que nosotros mismos. Ojo, una cosa
es hablar del cutting como a manera de prevención, como esta parte de las consecuencias, esta parte sin romantizar cero, o sea, la conducta de cutting, ¿sí? Porque es precisamente los programas, esos lugares donde tú comentabas hace rato, donde te dicen cómo, como si fuera un instructivo, cómo practicar cutting, están romantizando 100%, porque hasta una playlist para practicar cutting existe, ¿sabes? Claro. Sí, eso es romantizar. Claro. ¿Sí me explico? Pero si lo hablas desde esta otra parte, en donde, qué bueno que lo mencionas, las escuelas o la educación formal sí juega un papel súper fundamental para la prevención del cutting. ¿Sí? No es que a ellos les toque detectarlo, detenerlo, no, pero sí informar precisamente a los padres sobre este tipo de conductas cada vez más comunes. Sí, sí les toca. Hay algunas escuelas acá en San Luis que tienen equipos psicopedagógicos o de psicología bastante bien estructurados y comprometidos en esa parte, donde utilizan estrategias que parecieran ser muy sencillas porque lo únicamente le toca la parte psicológica dentro de la educación. Eso es muy distinto a la psicología clínica, que es lo que hacemos en nuestro instituto, en Laudes, claro, como de manera individual. Pero estrategias que podríamos llamarlas como de emergencia, ¿sí? Como un botiquín de emergencias, ¿no? Hablamos de algunos profesionales dentro de escuelas que utilizan como esta parte de con un lapicero o con un bolígrafo rojo, vamos a rayarnos, donde pretendes hacerlo sin presionar, solamente es hacer la marca, ¿sí? O vamos a vendar esa parte para que no tengas focalizada la piel latiendo, vamos a hacer esta parte de convertir la representación de los sentimientos en arte, en deporte, y de verdad le dan un seguimiento. Cubos de hielo, la parte kinestésica, tú sabes, nuestro cuerpo es el primero en comunicar la parte sensorial y psíquica, ¿no? O sea, es el caminito. Entonces, la simple sensación de algo frío, de un cubo, vaya, viene a relajar esas partes de serotonina que están bastante elevados, ¿no? ¿Cómo lo detectamos? ¿No? O sea, yo haciendo un paréntesis, y creo que esta parte todo el mundo lo sabe, ¿no? Yo fui una chica cutting a los 14, 15 años, y efectivamente fue porque mi mejor amiga de ese entonces practicaba el cutting, entonces para mí sí fue una forma de, bueno, pues si tú lo haces, yo también, etcétera. Yo recuerdo que empezaba a utilizar pulseras negras muy grandes en los brazos para que mis papás no se dieran cuenta. Y vuelvo a esta ironía, no quería que se dieran cuenta, pero quería que se dieran cuenta. O sea, no quería que se dieran cuenta porque me iban a regañar. Ojo, o sea, y ese punto me encantaría que lo abordáramos. Mi primer pensamiento era, si mis papás se dan cuenta, me van a regañar. Entonces, como no quiero que me regañen, pues mejor que no se den cuenta. Pero si no se dan cuenta, entonces vivo en el mismo ciclo de situaciones poco funcionales para mi vida, aislamiento social, sumado de un cúmulo de actitudes. Yo sí lo puedo decir, 20 años, psiquiatra. Fueron de los 15 a los 20, pues imagínate, 5 años mitigando un dolor existente, ¿no? Entonces, volviendo al corte, me encantaría que nos dijeras, yo como papá, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me doy cuenta? Pero sobre todo, ¿cómo actúo? Porque es o sea, te explota un globo en la cara que te digan tu hijo se está cortando. Te hace sentir el peor padre del mundo. Claro. Pero podríamos partir desde esa, ¿cómo decirlo? Desde ese apoyo, desde ese querer entender, querer ayudar, y no desde el castigar, no desde el regañar o desde el juzgar. Vaya, yo estoy de acuerdo que de primera instancia el ver a tu hijo o el enterarse, si no es por el hijo, es por la escuela o por los amigos o por una fotografía en un reel, pues claro, o sea, de primera instancia se entiende el explotar, pero explota donde tu hijo no te vea, ¿sabes? Guárdalo, deténlo en un lugar, ¿sí? Porque eso va a ser fundamental para el tipo de acercamiento que el chico vaya a tener contigo. Después de eso viene totalmente la ayuda profesional. No porque mamá y papá no tengan de primera mano las herramientas, pero sí para que no trascienda el problema. ¿Sí me explico? Muchas veces dice un papá o decimos los adultos, hay que bajarnos al nivel de los adolescentes. No es bajarse, es solamente hacer recuento, recordar lo que tú eras en ese momento, cómo a ti te hubiese gustado que alguien tratara de entenderte, por lo menos quisiera entenderte, y hablarle desde esa posición,
¿Sí me explico? Ujú. Por otro lado, dentro del área profesional se trabaja desde distintas vertientes. Primero, pues la terapia basada en la resolución de problemas. Ya sabes, esta parte de identificar y definir los problemas, el generar las soluciones y el encontrar una que sea como más clara o más funcional, tanto conductual como emocionalmente. Después viene esta parte importante que es la que yo trabajo en terapia, que es la parte de la terapia cognitivo-conductual, que viene que su premisa es lo que sucede o la interpretación de los acontecimientos es precisamente fundamental para definir el ánimo y el comportamiento de una persona, en este caso del adolescente, ¿sí? Cambiando el contenido de esa interpretación, muy seguramente vamos a poder modificar de manera positiva la decisión que el chico vaya a tomar ante una situación que generalmente él actuaba desde el cutting, ¿no? Seguramente él va a venir a cambiarlo. Y el entrenamiento en habilidades sociales. Ya sabes, esta parte de la comunicación efectiva, cuando los chicos tienen un desacuerdo con alguna persona, nada de decir, estás en desacuerdo, guarda silencio. No, o sea, vamos a gestionarlo, ¿sí? Vamos a tratar de llegar a una cosa como más media, ¿no? La parte de mejorar la asertividad, la confianza, y principalmente pues la terapia familiar. Tú comentabas en un inicio, recuerdo, ¿no? Uh-huh. Que era toda una cuestión sistemática. Sí, totalmente. El enfoque educacional va en ese sentido, ¿sí? No nada más se trabaja con el adolescente que practica cutting, sino con la familia, porque finalmente son quienes pasan más tiempo con el adolescente. ¿Sí? Las herramientas no es nada más para el adolescente, también es para esa madre o ese padre que está preocupado por lo que el chico está haciendo. Que volviendo a esto, a mí me enorgullece de verdad, me encanta saber que este programa de habilidades, que este tipo de diagnósticos hoy se implementan en cerca de 300 instituciones educativas, o sea que hay una forma de poder medir los factores de riesgo tan silenciosos de un niño o una niña. Qué padre si estamos en una escuela que nos permitan conocer esta sintomatología a través de una serie de preguntas, cuestionarios, etcétera. Oye, pero yo como papá en mi casa, o sea que no es como que me voy a ir a comprar un diagnóstico, ¿no? ¿Qué señales puedo ver como una alerta? ¿Hay algún tipo de tendencia? Claro que hay como migajas que el adolescente va dejando, ¿sí? Esta parte de simplemente el darte cuenta que tu hijo adolescente ya no disfruta o hace todo por ya no realizar las actividades que regularmente le causaban un interés significativo. Es decir, por ejemplo, si tú sabías que a tu hijo le gustaba de jugar videojuegos 3 horas seguidas y de repente ya no le gusta y ese de repente dura 2, 3 semanas, pues claro, activa todas las alarmas, porque no estoy hablando de que antes le gustaba el fútbol, ¿sí? Que puede ser que llegada a la adolescencia cambies de deporte, ya no quieres sudar, ya no te quieres ver mal, qué sé yo, ¿sí? Pero en algo tan significativo o tan de adolescentes como la parte de los videojuegos, el que lo dejen de hacer, uy, ese sí es una alarma, ¿no? Precisamente lo que mencionabas, el usar pulseras, el usar objetos que constantemente estén cubriendo los brazos, los antebrazos, las piernas, porque el cutting también se presenta en la entrepierna, en el estómago, así es. Entonces, sí dejan migajas, sí, y no se trata de que andemos desnudando a nuestros hijos. Sí, claro, totalmente. Pero sí creo que el estar constantemente como dándoles un escáner a la distancia sobre esos cambios de actitudes que son demasiado significativos, ¿no? Tú conoces a tu hijo, tú deberías de conocer a tu hijo, ¿sí? Pero si lo estás juzgando desde el adulto que se siente 1000% responsable de lo que ese adolescente haga, pues en realidad solamente estás pensando o lo estás viendo como el niño pequeño que era. Creo que va a ser muy significativo cómo es que tú como papá juegas esa parte de independencia y de autonomía de tu hijo adolescente para que se equivoque dentro de tus propios límites, ¿sí? Yo te mencionaba hace tiempo que la adolescencia es una etapa y que es como un huracán, ¿no? Cuando un huracán pasa, ¿recuerdas? Puede tumbar el árbol, el roble más duro, más frondoso, con más raíces, con más años. Pasa el huracán, se lo lleva. ¿Sí? En cambio, la palmera, tú sabes que una palmera cuando pasa el huracán,
se hace hacia un lado, hacia otro, y pareciera que se va a caer, pero no se cae. Y al final del huracán, cuando pasa, como la adolescencia, porque nada más va de paso, la palmera ahí sigue y el roble se cae. Pero entenderlo también desde las dos perspectivas, y esto es lo que me parece muy valioso del programa y muy valioso de verdad de tu presencia. El número uno, verlo desde el punto de vista del adolescente. A ver, son sus estrategias de afrontamiento, es lo que conoce, y al final los adolescentes reproducen justamente lo que van viendo en su entorno, ya sea en su sistema de amigos, en su sistema de primos, pero también en su sistema de padres. A mí me pareció muy importante esto, o sea, si mi mamá y mi papá, su forma de afrontar los problemas es a través de la evasión, es a través del alcohol incluso, es a través de los golpes, de la violencia, del no te hablo, de las malas palabras, o en algunas ocasiones de la suma exigencia. Así es. Entonces, número uno, verlo desde el punto de vista del adolescente, como tú dijiste, no es rebajarnos, no, al contrario, es entenderlo desde la madurez de su cerebro, o sea, su cerebro está en un proceso madurativo, hay muchos estudios, el último que yo estudié decía que el cerebro incluso termina de desarrollarse hasta los 30 años, o sea, acabamos de salir de la adolescencia, Mariana, tú y yo. Sí, justificándonos, ¿cómo no? Entonces, si apenas a los 30 años, según este informe, termina de desarrollarse el cerebro, ¿qué esperamos de un chico? O sea, y no que esperemos de verlo como un ingenuo, sino, a ver, su parte cognitiva, su parte de razonamiento está madurando basado en las estrategias que yo como papá le vaya enseñando. Entonces, una mirada es la mirada del niño, bueno, del adolescente, y la otra mirada, la mirada del papá. A ver, no me tengo que esterilizar de, es mi culpa, entonces fallé como padre, ¿no? Pero sí toma tu parte de responsabilidad. Así es. Porque tú le enseñas a tu hijo, a través de las palabras, que creo que eso es lo menos, porque si le dices a un adolescente, no lo hagas, no te va a funcionar. ¿Qué le dijiste? Exactamente, no te va a funcionar mucho. Claro que no. Pero traes a través de los actos, o sea, de lo que tú le representes, de la manera en la que tú en tu actuar le enseñes, pero a través de la comunicación. Y a mí me encanta, una vez lo platicábamos tú y yo, tienes que permitir que tu hijo adolescente se equivoque y que él encuentre sus propuestas de solución en el perímetro que tú le das de sanidad. Así es. ¿No? Una vez un papá me decía, entonces sí tengo que dejar que mi hijo se equivoque, pues dejo que se drogue y que vea si le gusta o no le gusta. No, a ver, es dentro de tu perímetro en donde tú sabes que aquí está a salvo. Así es. Pero tienes que dejar que él se equivoque. Sí. Y si vamos desarrollando esa resiliencia, ¿no? Si tenemos hijos pequeños, los que nos están escuchando, si empezamos a desarrollar esa resiliencia, probablemente lleguen a unos 11, 12, 13 años con un nivel de habilidad distinta, pero también con una sintonía con mamá y papá, de sentir que mis papás son mi lugar seguro, en donde me puedo expresar, descargar y pedir ayuda. Más que pensar me van a regañar, es a los primeros que les tengo que pedir ayuda. Así es. Sí, hay demasiadas estrategias que como papá puedes ir cimentando desde una edad muy temprana para que cuando llegue el momento, precisamente ese adolescente no corra por otra información errónea, falsa, sino que corra contigo. Eres su lugar seguro. Deberías de ser su lugar seguro. Deberías de ser su lugar seguro. No nos queda más que, número uno, agradecerte, Mariana, de verdad. Lo vuelvo a decir, es una mujer que admiro, que estimo, que tiene una inteligencia y una elocuencia bárbara, de verdad, y creo que este programa ha sido bastante satisfactorio. No dudo que estemos llenos de comentarios de, por favor, que venga. Sí. Esa es una. Pero la segunda es, mamá, papá, si este programa te hace sentido y tú dices, ok, veo que algo pasa en la vida de mi hijo, no sé qué, pero algo pasa, levanta la mano y pide ayuda. A ver, no estamos solos como papás, acércate al Hospital de las Emociones, pide una cita con Mariana Aranda directamente. O sea, no estás solo, dejemos ese estigma de que ir a terapia es para loco. Así es. Sí, así es, totalmente. Un estigma que hemos roto al menos en los últimos 20 años. Mariana, conclúyenos. Gracias por tu confianza y gracias por darme la oportunidad de hablar de un tema que apenas es el inicio
en cuanto a estudios, pero que cada vez esperemos que se vaya mitigando un poco más. Gracias por los papás comprometidos que seguramente están escuchándonos en estos momentos, y por supuesto la UDES está presente para trabajar con esa parte de la sociedad que es sumamente importante, la adolescencia. Muchas gracias. Si algún adolescente te estuviera escuchando en este momento, ¿qué le podrías decir? Todo o casi todo lo que estás haciendo en este momento, por muy complejo que parezca, te aseguro que hay una solución. Hasta pronto, excelente miércoles. Chao. Gracias, bye.